Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a enseguida escuchar las lecturas de esta mañana. Se encuentran en Génesis, capítulo 1, del 1 al 5, por nuestro hermano César. Hechos 19, 1 al 7, por nuestra hermana Marta. Y Marcos 1, 4 al 11, por nuestra hermana Judith. Pueden pasar, hermanos. Amén. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Y voy a leer Génesis del 1 al 5. Dice así: En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios a la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Palabra de Dios. Enseguida tenemos Hechos 19, versos 1 al 7, por nuestra hermana Marta. Señor les bendiga. La palabra de Dios dice en Hechos 19:1: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Palabra del Señor. Les voy a pedir que nos pongamos de pie en reverencia al Evangelio que se encuentra en Marcos 1, 4 al 11, por Judy. Amén. Buenos días. Marcos capítulo 1, verso 4 al 11. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo,
Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús desde Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir de agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Amén. Palabra de Dios. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Enseguida tenemos el sermón por nuestro pastor. ¿Para qué sirve una epifanía? Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Dios los bendiga, apreciados hermanos. Me alegra mucho verlos en esta mañana para continuar el trabajo de la evangelización que estamos haciendo, del trabajo de predicación y de tantas actividades que venimos desarrollando a pesar de el zarandeo que nos produce esta epidemia. Estamos siendo zarandeados, estamos siendo probados, pero de eso se trata la vida. Y dice que quien sea capaz de perseverar hasta el final, ese recibirá la bendición, ese será salvo. Por eso yo le agradezco al Señor verlos a ustedes aquí presencialmente, pero también a las personas que se unen a nosotros a través de las redes sociales y que pueden recibir esta bendición de no quedarse sin continuar aprendiendo sobre el ministerio, el trabajo, la labor que el Señor nos pide que hagamos en todo momento, a tiempo y a destiempo. Así es que vamos a ponerle atención a la predicación en el día de hoy. Después de la Navidad, todavía aquí tenemos las cositas de Navidad, los símbolos que se hacen, porque prácticamente la Navidad continúa hasta la Epifanía, que es cuando los magos se acercan a Jerusalén para ver dónde es que está el Señor que ha nacido, el Rey de Israel. Ellos vienen con esa intención y por eso van y buscan al rey Herodes para poder entrar en contacto con Jesús y les traen ofrendas y quieren venir a adorarle. ¿Esto por qué se llama Epifanía? Epifanía es iluminación. Es cuando uno ve algo maravilloso que antes no lo había experimentado, antes no lo había vivido y ahora lo empieza a vivir. En inglés se dice epiphany, que la persona recibió una epifanía. En español casi no se usa la palabra epifanía, es una palabra en griego. Se usa más revelación, se usa más iluminación o se usa más, ay, ahora sí caigo en la cuenta de lo que está pasando. Pero en la Biblia hay muchas epifanías. Y ojalá, yo los invito a ustedes para que si le ponen atención a esta predicación en el día de hoy, ustedes también tengan epifanías. Y no solamente una, ni dos, ni tres, sino iluminación consecutiva de la vida. Y si uno tiene iluminación constante de Dios, revelaciones constantes de Dios, pues va a acertar. No tiene que uno preguntarse qué camino escoger. Duda, bendita duda, ¿por dónde me voy? Hay dos caminos aquí, ¿por dónde tengo que ir? No, porque ya tiene la revelación y entonces somos conducidos por una luz. ¿Qué epifanías? Pues leímos el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 4, sobre el bautismo del Señor, y no leímos sobre lo de los magos, que fue el miércoles 6, se celebra tradicionalmente el 6 de enero, pues ya estamos a 10, entonces estamos un poquito atrasados, pero ¿por qué leímos el Evangelio de Marcos? Porque es que la epifanía no solamente fue a los magos, la epifanía también es con el bautismo de Jesús, cuando hubo una gran revelación. Juan iba a bautizar a Jesús,
Hubo una discusión ahí, no, pues es mejor que yo te bautice a ti porque yo es el que tengo necesidad que tú me bautices, no, pero esto. Y estando en esa discusión dijo, no, pues hagámoslo. Y entonces, lo bautizó y en ese momento hubo la iluminación. ¿Qué fue la iluminación que hubo? Que los cielos se abrieron. Mire, en un hecho cotidiano, normal, los cielos se abrieron. Descendió el Espíritu Santo, lo vieron. Era una figura que ellos se imaginaron que parecía como una paloma. Y luego se escuchó una voz del cielo. Eso se llama epifanía. Eso se llama revelación. Eso se llama iluminación. Eso se llama caerle a uno el 20. Se dio cuenta, a mí me encanta caerle el 20. Dice Oscar, bueno, ¿y qué es eso de caerle el 21? Pero se entiende, ¿verdad? Es como decir, ay, ahora sí caigo en la cuenta. Ah, era esto lo que había que hacer. ¿Ve? Ellos pensaron que era bautizar a Jesús, pero no sabían lo que venía después del bautismo de Jesús. Y por eso dice así, Juan bautizaba en el desierto, primera de Marcos, capítulo 1 de Marcos, un paréntesis. Durante este año, el año pasado leímos el Evangelio de Mateo. Durante todo el año casi lo leímos consecutivamente, Evangelio de Mateo, y recuerden que el Evangelio de Mateo es de enseñanza, es pedagogía, es como un curso de doctrina cristiana. Y Marcos es el que vamos a leer durante todo este tiempo. Y Marcos es como una introducción, como un prefacio, como cuando uno lee un libro y al empezar el libro, ahí aparece algo que dice introducción. Eso es Marcos. Marcos es rapidito, es acción. Es que el Señor está trabajando rapidito, y vamos, es muy dado a ver a Jesús trabajando por el bien de la gente. Yo lo llamo iglesia y sociedad. Es Jesús relacionado con la gente. El de Lucas es más de adoración y el de Juan más de evangelización, que fueron los 4 ministerios. Bueno, entonces vamos a leer el de Marcos, vamos a leer por mucho tiempo, vamos a estar leyendo el Evangelio de Marcos, que es para estar en contacto con la sociedad, cómo nosotros como cristianos podemos iluminar, podemos revelarle a la humanidad, a la sociedad, qué es el camino que ellos tienen que escoger, porque nosotros somos la luz del mundo. Nosotros no estamos para ponerlos debajo de la mesa, sino al contrario, ponerlos sobre la mesa en un cerro para que alumbre a todo el mundo y todos iluminados crean. Muy bien, entonces dice así que Juan, en Marcos capítulo 1, versículo 4, dice, Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En eso era que se dedicaba Juan, pero no había recibido la iluminación, no había recibido la epifanía. Y entonces vino Jesús, ya en el versículo 9, ahí describen cómo estaba Juan. Según parece, Juan era del grupo de los esenios, no era fariseo, no era saduceo, no era celotes, parecía que era de los esenios que estaban más dedicados a la contemplación, y por eso hoy día se encuentran todavía lugares donde los esenios bautizaban o purificaban, era el acto de purificación, que venían a arrepentimiento, como también los fariseos y los saduceos les gustaba ver el culto. A los fariseos les gustaba más la enseñanza, pero los saduceos les gustaba ver el templo. Y con eso hicieron buen negocio. Como eran buenos comerciantes, entonces vendían vacas y vendían chivas y vendían conejitos y todo para la adoración. En cambio, los esenios eran más dedicados al Espíritu de Dios y por eso purificaban. Parece que Juan venía de ese grupo, de la purificación. Y hoy día todavía se encuentran lugares, túneles o lugares donde ellos hacían las abluciones, las purificaciones. Estando en este trabajo, que lo hacían cotidiano para el perdón de los pecados, es donde viene la revelación. En el 9, Marcos 1:9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subió del agua, vio abrirse. Esa es la iluminación. Esto es la epifanía. Cuando uno ha leído, tiene una preocupación o tiene un compromiso, ¿qué hago, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ¡pam! En un sueño, en una visión, en algo, sintió que la mente se le aclaró y dijo, esto es lo que tengo que hacer. La iluminación. Entonces ellos vieron abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso es una epifanía. Pero hay otras epifanías. Está la de los magos que ya dijimos, pero está la de la transfiguración.
en Marcos 9. Ahí también ellos vieron la gloria de Dios. Vieron una transfiguración. Imagínense, les presentó Elías, se les presentó Moisés. Cuando ellos estaban en el monte de la transfiguración, ahí también es una epifanía. Y escucharon una voz también. ¿Ve? Se les reveló también. Vieron y escucharon. Una voz que les decía, este es mi hijo amado. A él escuchad, a él oíd. Y luego Pedro lo recuerda en 2 de Pedro 1, 16, 18. Mire que fue tan grande esa epifanía que tuvieron, que si vamos a Pedro, vamos a leerlo. Lo tengo aquí marcadito. 2 de Pedro en el capítulo 1, versículo 16. Ya muchos años después, Pedro estaba recordando lo de la transfiguración de Marcos 9, 3. Y dice así, en segunda carta de Pedro, dice, en el capítulo 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Ve? Lo de la palabra de Dios no es cualquiera, no es cualquier cosa, no son escrituras simples de literatura, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Mira lo que dice ahí, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues del 17 dice, pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice así, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, se les quedó las epifanías, esas manifestaciones gloriosas, esos sueños que son como claritos en la vida de uno, esos se quedan en la mente y vuelve uno y lo recuerda y no se le van. Por eso, si usted ya tiene epifanía en este momento, es bueno que hagan una lista y la recuerden. Digan, qué bueno que yo en el tal año recibí esta visión de Dios, en tal época, en tal momento recibí este acontecimiento. Por ejemplo, ahorita que estamos en esta epidemia, es propicio para recibir iluminación de Dios, porque uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Me pongo el tapabocas, me lo quito, hago este favor o no lo hago. ¿Qué tengo que hacer? Uno está confundido, pero el Señor lo va iluminando a uno con epifanías. Otra epifanía es la de las bodas de Caná. ¿Quién lo creyera? Jesús convirtiendo el agua en vino en una fiesta normal de la vida cotidiana, de la vida social. Ahí hubo una manifestación, una epifanía. Y lo dice Juan en el capítulo 2, versículo 11. Dice, este principio de señales, porque son señales que Dios le da a uno, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Una epifanía es cuando uno ve la gloria de Dios manifestada. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Hasta que no haya epifanías, hermano, uno no puede empezar un camino, un proceso espiritual. Tiene que haber epifanías, tiene que haber iluminación, tiene que haber contacto uno. ¿Y cómo lo consigue uno? Pues haciendo práctica, por ejemplo, viniendo a la iglesia, leyendo la palabra, cantando música cristiana, yéndose a meditar, a contemplar. Hasta las personas más alejadas de Dios, que simplemente están buscando respuesta a un experimento que están haciendo o a un invento que están creando, pero se les está dificultando. Van, se ponen a pensar un ratico, duermen, descansan y ahí les llega la iluminación. Si lo hace el Señor con las personas que están simplemente creando algún electrodoméstico o algún producto para la venta, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros cuando tenemos que tomar decisiones de vida? Así es que la epifanía es muy importante. Vamos entonces al impacto de esa relación, porque voy a llegar al proceso. Para cuando hay una epifanía, entonces hay un proceso. Voy a mirar el impacto de este acontecimiento del bautismo de Jesús y de la presencia de Jesús con Juan, porque ahí se presentó la epifanía, porque Jesús se manifiesta el Espíritu Santo, se escucha la voz del Padre y se manifiesta Jesús como Hijo de Dios.
En eso vamos a ver cuál fue como el embrollo ahí que hubo. Marcos 1:9 dice así: y aconteció que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Porque Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu, Epifanía, como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Ve? O sea que cuando uno tiene una epifanía es para algo, para hacer algo. Yo quiero que el Señor me ilumine en qué tengo que hacer. ¿Me caso o no me caso? Señor, ilumíname. Si es mi esposa, no es mi esposa. ¿Sí podrá ser mi esposa? ¿Sí podrá ser? ¿Sí o no? Ilumíname, Señor. Y entonces el Señor le dice en un sueño, dice: sí, no temas en tomar a ella como esposa, porque ese hijo que está en embarazo, no mentira. Entonces, porque ese va a ser una buena persona. Entonces, después que el Señor lo iluminó, dice uno: no, pues ya no. Ya sé que sí era, pero ya no es para no hacer nada. Es para hacerlo. Si el Señor lo condujo por ahí, es para tomar esa decisión. ¿Hago este negocio? ¿No hago este negocio? ¿Sigo siendo cristiano? ¿No sigo siendo cristiano? ¿Sigo leyendo la Biblia? ¿No sigo? Son decisiones que uno tiene que tomar. Y él dice que luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y allí estuvo en el desierto 40 días. Y en esa epifanía, después de la epifanía y que viene el proceso y el trabajo, no va uno a estar excepto o sin pruebas, porque dice la palabra: y era tentado por Satanás. O sea que después que la persona tiene la iluminación, es tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ese es un proceso que hay en la epifanía. En la epifanía hay un proceso. Pero ¿cómo entendemos más claro este proceso? Aquí se ve un poquito. Se ve un poquito que ellos vieron la gloria de Dios, se les iluminó. Luego Jesús es llevado al desierto y luego es probado por Satanás. Y después, dice en otro texto, yendo a otros pasajes bíblicos de otros evangelios, dice que Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo y cuando salió después, salió con poder. ¿Ve? Ese es el proceso que hay que llevar. Pero ¿dónde se aclara más esto? ¿Dónde se aclara más el proceso de la epifanía? Se aclara en Hechos 26:19. Y voy a esperar que ustedes lo tomen porque ahí está el proceso que tenemos que nosotros llevar para tener una epifanía, para tener una iluminación. Hay una cadena de cosas. Primero es un anuncio. ¿Ve? Que Juan y Jesús primero se les anunció, en la transfiguración un anuncio, en la boda de Caná hubo un anuncio, siempre hay como un suceso, hay un anuncio. Luego cuando la persona recibe ese anuncio, hay un cambio, o sea que se arrepiente, ya no sigo por este camino, sino que voy por este. Arrepentirse es dejar de hacer lo que estaba haciendo. Ayer lo explicaba muy bien la hermana Marta en el curso bíblico: el que peca, ¿para qué sigue pecando? Si ya sabe que es pecado. Lo decía usted. O sea, si ya sabe que estás en el error, ¿por qué sigues ahí en el error? Eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es metanoia, es cambio de dirección, cambio, transformación. Lo que dice en Romanos 12:2, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Por eso, hay un anuncio. La epifanía tiene 4 partes. Entonces, aquí, pero lo vamos a entender en Hechos 26:19. Y es que primero hay un anuncio. Lo que están escuchando en este momento ustedes, un anuncio. Me están enseñando algo. Luego hay un arrepentimiento, o sea, una metanoia que dice: no puedo seguir haciendo eso, o por ahí voy bien. Tercero, una conversión, un cambio, change. Eso se llama, ese es el cambio de la metanoia, una conversión. Y luego una acción. Jesús fue al desierto. Juan empezó a predicar. Dice que Juan siguió predicando, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y venían y confesaban sus pecados y el uno le decía: ¿qué tengo que hacer? Y él les iba enseñando qué tenían que hacer. Entonces,
La epifanía no es, tuve una iluminación y ya, tuve un sueño. No, tiene 4 cosas. Es un proceso que es anuncio, luego arrepentimiento, pero eso de arrepentimiento es como, no es, me pesa yo haber hecho eso. No. Arrepentimiento es decir, ya me di cuenta y no puedo seguir por ese camino. Tercero, convierto, cambio. Y cuarto, tomo la otra acción. Y mire cómo lo describe Pablo. Si ustedes agarran aquí este proceso que dice Pablo, vea, ya lo logramos. Y ya me callo, ya digo, ya lo logramos. Vamos a ver. Y ustedes me dicen sí, y entonces ya terminamos. Dice, en Hechos 26, 19, le está hablando al rey Agripa, está dando su testimonio, Pablo. Dice así, por lo cual, Hechos 26, 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Ve? Que la epifanía es una visión. Puede ser en un sueño, José lo tuvo. Puede ser como Pedro y Juan y Santiago que subieron al cerro allá y fue la transfiguración. Pudo ser como la boda de Caná, que vieron el principio de señales. Puede ser la de los reyes magos, los reyes que vinieron. Epifanía es una iluminación, es una visión que uno tiene y entonces uno se da cuenta. Y Pablo la tuvo y dice, no fui rebelde a la visión celestial. Es lo primero, hay un anuncio. Sino que, primer punto, anuncié primeramente a los que están en Damasco. ¿Ve? Hay un anuncio de la palabra. Y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen. ¿Ve? Segundo punto. Y se convirtiesen. Yo a veces molesto cuando me están diciendo, conviertes, hermano, conviertes. Yo digo, bueno, ¿en qué me convierto? ¿En un pajarito, en una palomita o en un tigre? Porque uno dice, ¿en qué me tengo que convertir, verdad? No, conviértese a Dios. ¿Ve? Entregue su corazón a Dios. Tercero, conviértese a Dios. Cuarto, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Ve? Esa es la epifanía. Ken Robinson, que es uno de los pedagogos que yo más admiro, dice que él ha trabajado, él es inglés, nació en Inglaterra y ahorita está en California. Es un maestro que quiere transformar la educación en Estados Unidos. Se llama Ken Robinson. Y cuando él tuvo la experiencia de decir, voy a hacer este trabajo, él dijo, esto se llama epifanía. Epifanía. Pero él cambió la palabra epifanía por no epiphany, sino the element. The element. El elemento. Y Ken Robinson dice, y yo me arrepentí después, porque él ha escrito como 5 o 10 libros sobre ese tema. Dice, los que han escrito libros con el nombre de Epiphany han vendido más que yo con el nombre de The Element. Y él fue el que tuvo la visión primera. ¿Sí? The Element. ¿Y qué es The Element? The Element tiene 4 cosas. Porque él no está enseñando en Biblia, él está enseñando a los maestros y a los alumnos cómo aprender en esta vida. Y entonces dice así, ojalá los que sepan inglés lean a Ken Robinson y se llama The Element. Está por todos lados, en Google, está en el TED, hay un video muy cortico, muy bonito, Ken Robinson, porque le ilumina a uno ese hombre a la parte normal de la vida. Él dice que para uno tener la epifanía son 4 cositas. En español lo voy a decir, porque si supiera inglés, pues le diría en inglés, y si supiera chino, pues le diría en chino. Entonces, pero ustedes me gustaría que lo entiendan en inglés, los que sepan inglés, porque me imagino que está más fuerte ahí. Pero es esto. Primer punto. Para uno tener una epifanía, para que le caiga el 20, para ser iluminado, normalmente las cosas de la vida, lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿qué entiendes? ¿Qué es lo que tú más entiendes en esta vida? Segundo, ¿qué te encanta mágicamente, como Alicia en el País de las Maravillas? Lo que te encanta a ti, que lo haces por placer. Como dice César Lozano, vivir la vida por placer, vivir por placer. No ponerle precio a la vida, sino vivir la vida con valor.
el valor de la vida. Entonces, ¿qué entiendes tú en esta vida? Segundo, ¿qué te encanta? Tercero, ¿qué quieres? Y cuarto, ¿dónde está? O sea, la acción. Es exactamente lo mismo de la Biblia. Yo no sé por qué los seres humanos les va tan bien cuando agarran cosas de la Biblia y lo venden en el mercado. Les va muy bien. Y a nosotros, dele y dele y dele. Y los cristianos duerman y duerman y duerman, hermano. No la agarramos. No nos cae. Pues si Ken Robinson dice que para él enseñarle pedagógicamente a los profesores que para que ellos les vaya bien como profesionales en esta sociedad en que lo que se busca es tener más dinero, tener fama y tener más éxito, hay que hacer 4 cosas. Lo entiendo. ¿Qué es que lo entienda uno? ¿Qué es lo que tú más entiendes de todo lo que sepas hacer? ¿Qué es lo que más entiendes? Te encanta, lo quieres. ¿Dónde está? Y si eso lo hace ese hombre, entonces hagámoslo nosotros con la palabra de Dios, que es anuncio. Eso se llama el querigma, escuchar el anuncio. Es escuchar que Cristo es tu Salvador, lo que dice, lo que leímos anteriormente de Pedro. Dice, no hemos hecho una fábula, no son cosas de la vida normal. Es en Primera de Pedro, que leímos en el capítulo 1, versículo 17, dice, Segunda de Pedro, perdón, dice, no son fábulas, es que nosotros lo hemos visto, nosotros hemos escuchado ese anuncio, escuchamos esa voz. Entonces, para la epifanía cristiana de conversión, entonces escuchar el anuncio de la palabra. Luego, segundo, arrepentirse, que es, me encanta. Lo que dice el otro, me encanta. Nosotros no lo llamamos encantamiento, lo llamamos gracia de Dios, porque la gracia es lo que nos lleva a transformarnos. Entonces, arrepentimiento. Tercero, después del arrepentimiento viene la conversión. Y cuarto, la acción. Y esa acción son frutos, producir frutos. Por eso mi hermana Cindy decía esta mañana, bueno, tenemos que preguntarnos qué frutos hemos dado. Y yo dije, lo vamos a mirar en la predicación. Entonces, eso está en Hechos 26, 19. No se les olvide que la epifanía, donde está bien descrita, son los 4 temas, los 4 pasos, es en Hechos 26, 19. Y esto nos sirve para la vida, no solamente para la vida espiritual, sino para la vida cotidiana del mundo. Lo de Ken Robinson le sirve para la vida cotidiana, pero no para la vida espiritual. A nosotros esto nos sirve para la vida espiritual y también para tomar decisiones en esta vida muy buenas. Hechos 26, 19. Voy a volverlo a repetir porque puede ser que alguien no lo haya agarrado. Repetir no quiere decir volverlo a decir de la misma manera, sino reiterar. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Eso dice Pablo. 20. Sino que anuncié primeramente, anuncio, a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, ¿ve? Arrepentimiento, se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y uno dice, bueno, ¿qué son esas obras dignas de arrepentimiento? ¿Qué es esa acción que yo debo tomar? ¿Cuáles son esos? Pues vamos a Lucas 3:8, que dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ve? No son acciones que uno dice, no, es que si tú te portas bien, te va a ir bien. Pues eso yo sé. Si yo no me excedo en la velocidad de aquí a San Antonio, pues me va bien, el policía no me para. No, no quiere decir eso, es dar frutos. Entonces dice, por tanto, ya lo aclara Lucas, por eso es que los evangelios hay que leerlos todos, porque el uno dice una cosa, el otro dice otra. Lucas 3:8 dice, por tanto, da fruto digno de arrepentimiento. Y en Marcos 3:8 dice, por tanto, da fruto digno de arrepentimiento. Y en Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Es decir, no tenías la epifanía, no tenías la iluminación, no tenías la revelación. No habías entendido todavía tu vida. En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois la luz en el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Es decir, que el que ha recibido una epifanía, una iluminación, vive iluminando a los otros. Y por eso se vuelve loquito. Y por eso sale por allí, habla por acá, habla de Cristo, enseña aquí, enseña allá, asiste a la iglesia, tiene frío, tiene sueño. Hoy es tiempo de alabar al Señor, me voy a alabar al Señor porque ya está iluminado. Es como la vela no puede dejar de dar luz.
el foco no puede dejar de iluminar, porque si deja de iluminar ya deja de ser luz, entonces él quiere seguir luz. La Biblia no nos deja a nosotros sin revelación, porque la Biblia está hecha para eso. Dice, porque ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Y dice así, Efesios 5:8, lo pone entre paréntesis, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo sabemos nosotros que ya fuimos iluminados? Porque hemos recibido un anuncio. Alguien me habló o alguien me dio un totazo en la cabeza y me despertó. Cualquier cosa, a veces son las cosas negativas de la vida. Muchas personas que han tenido el coronavirus, después que salieron, dicen, ahora sí ya entendí para qué estoy viviendo. Les cayó el 20. Volvieron, ahora sí sé que el Señor me dio otra nueva oportunidad y voy a hacer esto. O sea que esa persona fue iluminada, luego se arrepintió. Es que esa palabra arrepentirse la hemos manejado tanto que nosotros entendemos que es pequé, Señor, pequé, ay Señor, ay no lo vuelvo a hacer. No, arrepentirse es que yo voy para San Antonio y digo yo, no voy porque mi carro no lleva gasolina y no llevo dinero a comprar gasolina, entonces mejor voy otro día y me regreso, ¿ve? Eso se llama arrepentimiento, es tomar una decisión en esta vida, ¿por cuál de los dos caminos? Y eso se llama conversión. Y cuando uno se convierte, toma acciones. En esas acciones dice el Señor, dice Pablo, que esos frutos son bondad, justicia y verdad. Pero ya en Gálatas, en el capítulo 5:22, lo aclara más. Toda epifanía tiene frutos. Y los frutos, según Gálatas 5:22, son frutos del Espíritu, que es el amor, el gozo. Estabas triste y ahora tienes gozo. Ay, ¿cómo fue eso? Mire, estaba aburrido, triste, porque yo le echaba la culpa a este que me desgració la vida. Y no, ve, ahora siento es gozo y alegría. ¿Ve? Amor, ya no siento odio, sino amor. Paz, que es tranquilidad, que es equilibrio. Paciencia. No, ya dejo de correr acelerado por allí y por acá, sino que sé esperar. Benignidad. Ay, qué bonito ser uno benigno. Por eso yo les digo siempre que cuando yo me muera, ustedes pongan un epitafio. Ahí, digan el epitafio, pónganlo ahí. Porque no voy a dejar dinero, les toca a ustedes del bolsillo de ustedes, porque yo no, ustedes saben que yo no voy a dejar nada. Que la dicha más grande para mí es cuando mi familia dice, se murió Ricardo. Ay, no nos dejó para el entierro, no nos dejó ni zapatos, no nos dejó nada. Esa sería la alegría más grande. Y yo del cielo mirando, uy, gloria a Dios, los dejé encartados, porque yo le he dicho, ¿para qué se ponen a hacer tantos gastos? Pero entonces que le pongan el epitafio, pónganlo así. Por aquí pasó Ricardo, haciendo el bien. Eso, el bien solamente sale de un corazón benigno, un corazón bondadoso, porque dice que la abundancia del corazón habla los labios. Eso que le digan a uno que uno es una persona buena. Mire, hermanos, pues se parece a Dios porque dice que solamente Dios es bueno. Pues somos imagen y semejanza de Dios. Entonces dice benignidad, pero aclara, benignidad es el corazón donde se deposita las cosas buenas y bondad es la acción de la benignidad. Dice bondad. Fe, la fe, seguridad de lo que se espera, certeza de lo que no se ve. Mansedumbre, que eso es lo que nos falta, hermanos. Nosotros parecemos potros salvajes y no importa lo viejo que estamos. Ve, hay personas que ya no son capaces de levantar la mano y entonces levantan los ojos como diciendo, te voy a mechonear así con la cabeza. La mansedumbre. Y esta otra sí que nos falta. Templanza. La templanza es lo que tiene el acero, el hierro, que no se deja doblar, que no se tiembla como el oro en el crisol. Esos son los frutos. Voy a terminar entonces, hermanos. Hoy hemos hablado para qué sirve una epifanía, para qué sirve una iluminación. Sirve al final para yo dar frutos, para que al atardecer de mi vida yo haya hecho lo que tenía que hacer, para que al atardecer de mi vida lleve frutos, haya hecho un trabajo bueno. Para eso sirve la epifanía, para eso sirve la iluminación. Y hay un proceso Ken Robinson dice, lo entiendo, me encanta, lo quiero, ¿dónde está? Pero Pablo dice que es anuncio,
arrepentimiento, conversión y acción. Y esa acción es la producción de frutos. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has regalado en el día de hoy, por esta enseñanza, Padre Celestial. Y te pedimos, Padre bueno, que nos ayudes a entender nuestra vida y solamente la podemos comprender cuando tú nos iluminas, Señor, cuando somos guiados por tu Santo Espíritu. Así, Señor, que esperamos que durante esta semana, durante este tiempo, Señor, que sigamos viviendo en esta vida, no sigamos viviendo en tinieblas, Señor, o allí en la oscuridad, sino que saquemos todo, Señor, para que tú nos ilumines y nosotros podamos ser luz del mundo, sal de la tierra, y podamos conducir especialmente en este tiempo de dificultad, tanto política, social, religiosa, científica, tantas crisis que hay en este momento, Señor, nosotros podamos tener una palabra audible de ti, que podamos pronunciarla con seguridad, que no nos vamos a equivocar, Señor, que vamos a ser profetas de este mundo, Señor, porque somos iluminados en ti, Padre Celestial. Y ayúdenos a hacer ese proceso, Señor, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida normal. Ayúdenos, Señor, a escuchar tu palabra, a convertirnos, es decir, a tomar decisiones distintas de lo que estamos haciendo, Señor, a sentir paz, gozo, tranquilidad en nuestra vida, a convertirnos y tomar acciones para que al final, al atardecer, estemos dando frutos, esos frutos que el Señor dice que son frutos dignos de arrepentimiento. Padre Celestial, todo lo ponemos en tus manos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.